Muy buenas, bienvenido a una nueva enseñanza. Mi nombre es Luis Garres, soy el autor del libro Eres Alfa y Omega y vamos a seguir entrenándonos en conciencia, en pureza de amor y en desprendimiento del egoísmo, de la parte de sombra, del apego a la materia, de todo lo que nos hace mal y nos hace sentir mal en la vida física. Estamos aprendiendo y creciendo juntos en cuanto a crecimiento personal, espiritual y profesional para sentirnos lo mejor posible, para vivir nuestra mejor vida, para tener una experiencia increíble en cuanto a nuestra salud. Tenemos que tener la salud lo más alta posible. Para ello hay que pagar un precio, hay que hacer un trabajo, hay que hacer un esfuerzo diario y es la alimentación consciente, es el entrenamiento, el ejercicio físico, el buen descanso, el orden en tus horarios, la meditación y la relajación mental también es muy importante, el gimnasio de la mente, no solamente el gimnasio del cuerpo, y rodearnos de un entorno de personas adecuadas, unas influencias positivas, buenas personas en definitiva. Eso es de lo que tenemos que rodearnos y alejarnos de todas esas personas, pues que por algún motivo en su propia evolución, en conciencia, pues siguen dormidas, siguen siendo egoístas, están actuando a través de las malas intenciones, la oscuridad, la sombra, las emociones negativas, la toxicidad, y pues tenemos que alejarnos de estas personas. Es así, es que no podemos decirlo de otra manera, no se puede decir más claro. Lo importante es entender que estamos mezclados, hay diferentes niveles de evolución en cada ser humano y tenemos que acercarnos a lo que mejor y más nos conviene. Porque si no, al final todos somos influencias de todos y si estamos cerca en un tiempo predominante de nuestro tiempo general con personas pues que nos hacen sentir mal, que nos chupan la energía, como se suele decir, al final son personas tóxicas, se le dice tóxicas porque desprenden negatividad, vibraciones bajas, emociones negativas, egoísmo, malas intenciones, manipulación, etcétera, etcétera, y todo ello pues hace que nos influencie de forma negativa en este caso. Por lo tanto, nos acercamos a las personas que nuestro corazón, nuestra intuición, pues siente como de buena energía, de buena vibración. Y es así de claro, no se trata de discriminar a nadie, no se trata de nada extraño. Al final, yo también soy el primero que os digo que la espiritualidad, la auténtica espiritualidad, acoge la diferencia, respeta todo, acepta todo, integra todo en uno mismo, porque en realidad todos somos uno y todos somos iguales, pero no todos estamos experimentando el mismo mundo, aunque vivimos en el mismo mundo todos, no todos estamos creando el mismo mundo para cada uno de nosotros. Cada persona, a través de su mente, de sus pensamientos, está creando su propio mundo. Si estás en creencias negativas, si estás en el victimismo, si estás en esas emociones tóxicas, estás creando un mundo pues, de oscuridad, de sombra, de sufrimiento, de dolor y de emociones negativas. Y en eso mismo es en lo que estás vibrando, esa es tu frecuencia de vibración y eso es lo que estás emitiendo y estás influenciando a las personas que tienes alrededor. Por lo tanto, al final, y como es un principio universal, el principio de vibración, que dice que vibraciones semejantes se acaban acercando y vibraciones que no son iguales o vibraciones diferentes se acaban alejando, pues esto quiere decir lo mismo en cuanto a las personas. Por eso vemos en la sociedad, en cuanto al círculo de grupos humanos, de amigos, etcétera, cómo las personas se acaban juntando por vibración. Las personas que acaban vibrando de la misma manera, acaban pasando tiempo juntas, se sienten bien, se entienden, son compatibles y pues quieren seguir estando pues más tiempo juntas. Igual ocurre con personas de vibración más baja. Por eso las personas, por ejemplo, que delinquen, que cometen actos delictivos, acaban juntándose con este tipo de personas. No vas a ver nunca una persona que quiera hacer el bien, que es una persona buena, pues que tenga relación y que acabe pues teniendo un contacto pues continuo con una persona que está pues cometiendo delitos, en este caso, en este ejemplo del que estamos hablando, está siendo una persona que roba, que estafa, etcétera. No, nunca van a vibrar igual y por lo tanto no van a estar juntas, no va a haber va a haber choque continuamente y se van a acabar separando porque no comparten pues los mismos valores, los mismos principios. Y es que la vida al final y el ser humano pues es una cuestión de valores y de principios. Y en ese libre albedrío que nos ha dado Dios, el creador, la energía, la divinidad, pues
cada ser humano puede decidir en cualquier momento hacia qué lugar mirar o hacia qué bando decantarse, si hacia el bien, hacia la luz y hacia el amor, o hacia el mal, hacia la oscuridad, hacia la sombra y hacia el hecho de hacer el mal a otras personas. Al final, eso está en la libertad de cada ser humano. Lo bueno, lo importante, pues que la ley de causa y efecto siempre está actuando, tanto para bien como para mal. Si estás provocando causas en tu vida en cuanto a cosas malas, daños que estás causando a otros seres humanos, perjuicios que estás causando, dolor, sufrimiento, vas a acabar recibiéndolo por la propia ley del karma o la propia ley de la causa y efecto, que es lo mismo. Al contrario, ocurre igual. Si estás realizando buenas acciones hacia las demás personas de una forma pues de bondad, de luz, de amor, de querer ayudar, de querer colaborar, de querer compartir, pues vas a recibir situaciones agradables en tu vida, más benévolas en cuanto a personas, experiencias. Siempre ocurre así. Por eso las personas que entendemos el mundo de la espiritualidad, que entendemos los principios, las leyes universales, pues sabemos cómo se construye una buena vida, y en definitiva es siendo tú una gran persona, haciendo el bien y construyendo tú ese mundo que quieres ver fuera. Por eso siempre os insisto en que ese es el movimiento, ese es el orden para crear tu mejor vida aquí en la Tierra. Hoy vamos a hablar del egoísmo y la pregunta es: ¿por qué el ser humano es egoísta? Esta es muy interesante, quédate hasta el final porque he preparado un vídeo donde vamos a descubrir, vamos a desenmascarar al egoísmo, porque vas a ver que se encuentra enmascarado en muchas situaciones, en muchas personalidades. Vamos a descubrirlo, vamos a entender que todos tenemos una parte egoísta, porque todos tenemos una parte de sombra que hemos venido a sanar al mundo de la materia, y lo importante es reconocerlo, ser honesto y empezar a sanarla lo máximo posible hasta liberarnos. El objetivo es liberarnos del egoísmo, desprendernos de esa parte egoísta que todos tenemos, para cada vez pues ser más luz, más amor y sentirnos mejor, sentirnos en plenitud y más conectados a esa energía única del amor que es la que nos ha creado. Así que voy a entrar de lleno ya en materia, voy a explicarte por qué el ser humano es egoísta, de dónde parte, cuál es el origen en cuanto al conocimiento espiritual, cuál es el origen del egoísmo en el ser humano, cómo nos podemos liberar de ese egoísmo y cuál es el objetivo final. Y sobre todo voy a ponerte varios ejemplos importantes para que te des cuenta de que, bueno, el egoísmo al final hace mucho daño al ser humano, aunque por desgracia hoy en día pues sigue habiendo muchas personas egoístas que incluso van con una apariencia de no egoísmo, y luego vamos a desvelar, vamos a desenmascarar que sí se trata de egoísmo. Así que entramos en materia: por qué el ser humano es egoísta. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube si no estás suscrito, que le des a la campana y que se activen las notificaciones, pues para que te lleguen todos los entrenamientos diarios que comparto contigo y no te pierdas ninguno. Si estás en Instagram, si estás en Facebook, también vas a ver pues debajo, o en mi nombre o debajo del vídeo, vas a ver pues el botón de suscribirte y de darle a la campana para que, como te digo, te avise la plataforma, en este caso YouTube, de los nuevos vídeos. Y ahora ya entramos en materia. ¿Por qué el ser humano es egoísta? Pues bien, desde el conocimiento espiritual sabemos que hemos iniciado el ciclo de las reencarnaciones, porque todos estamos viviendo pues muchas vidas en cuanto al perfeccionamiento del alma. En una sola vida es imposible pues sanar todas las partes de sombra, toda la deuda kármica que llevamos acumulada, todos esos nudos energéticos que hemos creado nosotros mismos en vidas anteriores. En una sola vida es imposible sanar y purificarnos en espíritu, tanto como para ascender, porque el objetivo del alma al final es ascender niveles espirituales para acercarnos cada vez más a esa llamada fuente o el origen o el creador. Entonces, pues por supuesto que tenemos que experimentar, y hemos venido desde el nivel cero o desde el nivel de la ignorancia, que se le llama, que es donde el ser humano pues es completamente ignorante en cuanto a su propia conciencia, en cuanto a su propia esencia, no sabe quién es en realidad. Comienza desde lo más bajo, desde el puro egoísmo. Por eso partimos todos desde una evolución egoísta, digamos desde una involución, y vamos hacia la evolución. Por eso desde la historia de la humanidad, que hemos encarnado más de una vez, y más de dos, y más de tres, pues hemos vivido distintas épocas. Hemos empezado desde las épocas pues más
complicadas para el ser humano desde la prehistoria, incluso desde los inicios, desde el canibalismo, desde cuando el ser humano pues era puro instinto animal, hasta que va evolucionando en conciencia a través de la propia experiencia que va viviendo, y ahí es donde el egoísmo pues hace presencia. El ser humano, el instinto egoísta del ser humano en cuanto a su evolución viene precisamente de esa fase de competición, de supervivencia y de protección. El ser humano necesita sobrevivir, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de autoprotección de su propia vida. Está claro que vivimos en un mundo donde existe el peligro físico, y mucho más antes, en épocas pasadas, donde el peligro era diario y donde corría peligro en nuestra vida a cada momento. Había que cazar, había depredadores, había pues personas que también luchaban con otras personas por la supervivencia y por los territorios, etcétera. Y entonces el ser humano pues necesitaba, como te digo, afrontar ese instinto de supervivencia, de competitividad, y de ahí nace pues la fase del egoísmo más pronunciada en el ser humano. Lógicamente vamos evolucionando, vamos avanzando en evolución, en conciencia, en épocas, y el ser humano pues cada vez a través de su experiencia pues va comprendiendo, va aprendiendo, mejor dicho, la colaboración, la cooperación, va entendiendo que no solamente es una cuestión de supervivencia, vamos avanzando en evolución y en conciencia, y vamos desprendiéndonos cada vez más del egoísmo, pues a través de la propia experiencia, de ayuda a otras personas, de entender que cuando hacemos el mal recibimos ese mal, y cuando hacemos el bien recibimos cosas buenas, en este caso experiencias buenas, a través de lo que llega de las otras personas a las que ayudamos, y vamos liberándonos pues cada vez más del egoísmo. Está claro que todos hemos sido y todos seguimos siendo, tenemos parte de egoísmo todavía en nosotros, que por eso precisamente estamos tratando de curarnos, de sanarnos aquí en este mundo a través de la experiencia. El ser humano aprende siempre a través de la experiencia, y sobre todo recibiendo en sí mismo, en sus propias carnes, en su propia experiencia, el dolor, el sufrimiento o las malas acciones que puede recibir de otros seres humanos, para aprender que eso no está bien, que así no se deben de hacer las cosas, que no se debe ser una persona egoísta, que hay que ser más generoso, que hay que ser más pues empático a los demás seres humanos, que hay que ayudar más. Y de ahí parten pues todos los principios, las leyes y la sabiduría de los grandes maestros espirituales. La enseñanza de Jesús de Nazaret, por ejemplo, que dice que la más importante, que nos dice que nuestra misión es aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos, pues es la enseñanza clave en cuanto a ese maestro espiritual. Pero todos los maestros espirituales van en esa misma línea. El aprendizaje es entender que todos somos hermanos y que todos tenemos que colaborar en un progreso colectivo. Estamos en un progreso, en una evolución individual de cada ser humano, que se siente en una conciencia individual, pero que a la misma vez se siente en una conciencia colectiva que está unida a todos los demás seres humanos. Y este es digamos, es el gran objetivo: evolucionar colectivamente en una ascensión en conciencia todos juntos. Ese es el gran objetivo de la humanidad, y en eso estamos. Y por eso hay que desprendernos del egoísmo pues tanto como podamos. Lo primero, pues reconocer que todos tenemos parte egoísta, todos tenemos, según nuestro proceso evolutivo, pues egoísmo que sanar, y cuanto más estemos sanando, pues mejor nos vamos a sentir, más felices, más plenos, más realizados y con mayor satisfacción interior, porque estamos liberándonos de la parte de sombra y siendo cada vez más amor. Cuanto más amor somos, más en paz estamos con nosotros mismos, y más felices pues también podemos ser. El egoísmo enmascarado es uno de los egoísmos más peligrosos que existe en el ser humano, y que por desgracia sigue vigente. Por ejemplo, en cuanto a las parejas, pues cuando una de ellas pues trata de manipular con buenos actos, desde un aparente amor increíble hacia la otra persona, pero hay una parte, un interés oculto en el aspecto de querer que la otra persona, su pareja, pues acabe haciendo
lo que él o ella quiere que haga, es decir, que acabe cumpliendo sus deseos, que acabe amoldándose a cómo le gustaría que fuese a la otra persona, y esto no deja de ser una parte pues también de egoísmo que ocurre mucho en las parejas, en un aparente amor o agasajar a tu pareja de forma exagerada para que luego pues pedirle cosas a cambio, pedirle que cambie su forma de ser o que sea como a él o a ella le gusta. Esto también es una parte egoísta que se sigue dando pues de forma enmascarada en las parejas. Se va buscando el que se adapte la otra persona a los deseos de esa persona que es más egoísta. Y si la otra persona no está despierta, es demasiado sumisa, no se da cuenta o acepta esa sumisión, porque también en ella pues hay distintos miedos que no ha sanado, como el miedo al abandono, como el miedo a la soledad, y acaba permitiendo que esa manipulación pues acaba sufriendo esa manipulación y acaba permitiéndose sufrir esa manipulación, pues lógicamente está actuando contra ella misma, contra él mismo, y no lo está haciendo bien, y al final pues va a sufrir, no va a salir bien lógicamente pues esa relación. Esto sigue ocurriendo a nivel de relaciones de pareja y es parte de ese egoísmo enmascarado del que quiero hablarte. En cuanto a la relación padre-hijo también ocurre. Hay a veces cuando los padres son egoístas y son egoístas enmascarados, pues son aquellos que tratan de que el hijo o la hija pues acabe cumpliendo sus deseos, acabe estudiando lo que ellos quieren, acabe siendo lo que ellos quieren que sea en cuanto a nivel profesional o a nivel del área del trabajo, sin escuchar los gustos, los intereses auténticos de su hijo en este caso, porque a lo mejor ellos pues quieren que cumplan sueños que ellos querían cumplir y que no han cumplido, y que quieren que sean sus hijos los que proyecten sus propios sueños no cumplidos. Esta es una parte, esto suele ser muy habitual, y también es pues algo muy egoísta que ocurre también de padres a hijos en este tipo de relaciones. Padres que aparentemente pues dan mucho amor a su hijo, pero lo que están buscando es una atención de los hijos permanente hacia ellos. Esto también es muy tóxico y también sucede, y es otro aspecto del egoísmo enmascarado que se da mucho en la sociedad. Hay también personas que van de altruistas, que van con una intención, con un escaparate de altruismo total por la vida, y luego pues resulta que pues son personas que detrás de ese altruismo pues hay una intención, unos intereses ocultos, un reconocimiento social, están buscando un prestigio, están buscando pues que se les reconozca algo, o como te digo, algún interés oculto que están buscando a través de un aparente altruismo. Esto también ocurre, es parte de ese egoísmo enmascarado. Los motivos del egoísmo son tres principalmente, como ya te he dicho: el instinto de supervivencia, eso es el origen del egoísmo en el ser humano. El instinto de autoprotección, de proteger nuestra integridad física, nuestra persona, cuando tenemos conciencia individual de que somos un ser, un ente individual en un mundo complejo lleno de peligros como es el mundo físico, pues cuando estamos menos evolucionados, sobre todo en distintas épocas, cada vez menos, pues también es cierto que cada vez corre menos peligro en nuestra supervivencia, y por lo tanto el ser humano pues ha perdido un poco el instinto ese pues tan básico que siempre hemos tenido de autoprotección y de supervivencia, pero que sigue latente en cada ser humano. Pues ese es otro de los motivos. Y vivimos en un mundo, pues lógicamente la sociedad nos ha educado en un mundo altamente competitivo, que eso lo único que ha hecho ha sido pues proyectar y acelerar ese egoísmo que aún sigue presente en nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Pues reducir, darnos cuenta que no vivimos en un mundo competitivo, darnos cuenta que en realidad el que ganemos todos en las relaciones a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel de cualquier tipo de relación, el que todos salgamos ganando es el objetivo principal, y por el que de verdad apuesta la auténtica espiritualidad. El hecho de colaborar, el hecho de cooperar, el hecho de vivir desde una conciencia pacificadora entre todos y no competitiva, porque al final nadie está compitiendo contra nadie. En realidad se trata de un proceso de colaboración, se trata de un proceso de crecimiento de cada uno de nosotros. Estamos compitiendo con nosotros mismos para ser nuestra mejor versión.
esa es la única competencia, además una competencia sana, porque todo lo que sea crecimiento interior y crecimiento a todos los niveles y en todas las áreas, pues es sano, siempre que lo hagamos de la manera adecuada, pues es sano y no hay ningún tipo de competición. Pero de ahí es donde parte todo lo que es el egoísmo. El egoísmo en realidad es inmadurez en el ser humano que aún es muy egoísta, es porque es un ser humano muy inmaduro todavía a nivel espiritual, a nivel de conciencia, de carencia de conocimiento en cuanto a la espiritualidad auténtica. El egoísmo existe en las personas que son pues más débiles, que son débiles pues de mente, son débiles de personalidad, de carácter, tienen distintos tipos de debilidades pronunciadas que no han trabajado en ellas y que proyectan esa debilidad pues siendo personas más egoístas y un sentimiento de inferioridad. Las personas que tienen esa autoestima baja o que se sienten inferiores a otras personas van a actuar siempre mucho más desde un egoísmo que desde donde hay que actuar realmente, que es pues entendiendo que el objetivo es desprendernos completamente de nuestra parte egoísta. En las parejas, por ejemplo, cuanto más egoísmo hay, por ejemplo, en una relación de pareja, si hay una de ellas que está siendo muy egoísta, pues muchas veces ocurre porque en su pasado ha podido experimentar pues experiencias traumáticas de abandono, ha podido sentirse abandonada en distintos momentos de su vida por otra pareja y por lo tanto luego acude a otras relaciones pues con ese instinto al final de autoprotección o de debilidad o de sentimiento de inferioridad, como te estoy comentando, y actúa desde un mayor egoísmo porque ya ha experimentado y lleva ese dolor no sanado pues de abandonos que ha podido sufrir en otras relaciones y por eso pues a veces luego pues actúa demasiado egoísta en sus siguientes relaciones. O también en el área del trabajo es muy frecuente pues que una persona pues aumente su egoísmo pues porque existe un estrés demasiado alto en el área profesional, en el trabajo, en la empresa o en el negocio donde se encuentra, porque hay un ambiente demasiado competitivo, se lleva la competitividad al extremo de forma insana y al final pues acaban siendo esos trabajadores pues cada vez más egoístas pues para aspirar a mejores puestos de trabajo en la propia empresa o porque como te digo el propio ambiente es negativo y se ha creado un ambiente de competitividad que no es sano y que al final hace que las personas pues sean pues más egoístas. Por lo tanto, y para resumir, lo más importante es entender, y lo que nos dice la espiritualidad auténtica, es que hemos venido aquí a cooperar entre nosotros, a colaborar, no a competir, a ser nosotros mismos, a ser auténticos, a ser esencia pura y a tratar de desprendernos del egoísmo lo máximo que podamos. Y con toda esta enseñanza, aquí lo vamos a dejar. Y si queréis profundizar, pues mucho más, si queréis de verdad estudiar en serio para cambiar vuestra vida en las áreas maestras, salud, dinero y amor, pues lógicamente os recomiendo que leáis mi libro. Aquí está todo el conocimiento volcado, es el tomo número 1 de la trilogía Eres Alfa y Omega y os dejo debajo del vídeo un enlace al libro pues para que podáis empezar a entrenaros conmigo a través de mi mejor libro que es Eres Alfa y Omega. Un libro de 300 páginas donde he volcado todo el conocimiento, toda la sabiduría de los últimos 15 años de mi vida, de todas las experiencias y de todo lo que he aprendido en cuanto a la espiritualidad, a la conciencia y al entrenamiento de la mente. Y si queréis entrenaros conmigo a través de mi programa de mentoría privada, también os dejo debajo del vídeo un enlace a mi WhatsApp personal para que contactéis conmigo e iniciemos lo antes posible el programa de mentoría que va a transformar completamente vuestra mente y por lo tanto vuestro mundo exterior. Ese es el objetivo, ese es mi propósito de vida, ese es mi trabajo y pues estoy ayudando ya a muchas personas a pues, hacer grandes cambios en su vida a todos los niveles, en el área profesional, en el área de relaciones y por supuesto también en su propio cuerpo, en el área de la salud y en el área de las emociones y de la mente que es tan importante. Así que sin más me despido, espero que os haya gustado esta enseñanza, que os haya aportado, yo sigo preparando nuevos vídeos, nuevo trabajo para mañana mismo, porque como siempre os digo, cada día voy a estar con vosotros, ayudando, creciendo juntos, colaborando y tratando de mejorar pues tanto vuestra vida como la mía, porque al final todos estamos ganando con este tipo de enseñanza, de conocimiento
y de lo que nos deja la tecnología en este caso, que es pues, poder compartir información a través de los medios digitales, de las redes sociales y en este caso también de mi canal en YouTube. Nada más, me despido, que seáis felices y hasta la próxima.